El inicio de un periodo de gobierno está usualmente cargado de enormes expectativas y esperanzas por los cambios que se anuncian cuando un nuevo presidente elegido por el pueblo asume el poder. En el Ecuador de hoy, con la reelección presidencial inmediata, el panorama es diferente. Después de 6 años, el mismo ciudadano en la presidencia tendrá 4 años más por decisión soberana del pueblo. Hay expectativa por promesas aún no cumplidas, por radicalizaciones y también por rectificaciones. Lalo Mora, secretario ejecutivo del Movimiento Alianza País. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un gusto estar acá. En el 2017, el presidente Rafael Correa habrá cumplido 10 años y 4 meses de gobierno, con 3 periodos seguidos de elección popular, superando a las 4 mayores figuras históricas que no lo hicieron consecutivamente, sino alternativamente, o como presidentes constitucionales, presidentes interinos o jefes supremos. Juan José Flores con 10 años y 4 meses, Eloy Alfaro con 11 años y 9 meses, Gabriel García Moreno con 12 años y 7 meses, y José María Velasco Ibarra con 12 años y 9 meses. Esto es un hecho histórico. ¿Cuál es el objetivo del proyecto político de Alianza País hasta el 2017, cuando el presidente Correa concluya su último mandato presidencial de acuerdo a la Constitución? Bueno, nosotros hemos hablado varias veces de nuestro programa de gobierno 2013-2017. Y allí en ese programa, que fue entregado al Consejo Nacional Electoral como parte de los requisitos del Código de la Democracia, planteamos cuáles son las hojas de ruta, cuál es la agenda que trazaremos con la aprobación del pueblo ecuatoriano para estos 4 años. Allí se puede evidenciar la profundización y radicalización en temas que tienen que ver con la democratización del país, la institucionalización del país, y un tema que es esencial, la lucha fundamental contra la pobreza. No hay posibilidades de tener democracia si existe miseria, y nuestra propuesta tiene que ver con repartir riqueza y no redistribuir angustia. Ese es el punto fundamental de nuestro programa, si es que se lo puede sintetizar. En efecto, la democratización, el fortalecimiento de las instituciones fue el objetivo fundamental que planteó desde el comienzo de este proceso Alianza País. Ahora, la historia republicana es de una inestabilidad recurrente y los periodos de estabilidad han sido marcados por la implantación de dictaduras o de ciclos de fraude electoral, como en la era liberal hasta 1925, desde Leonidas Plaza hasta Gonzalo Córdoba, o de sobresaltos y acuerdos políticos, como de 1947 hasta 1963, desde Galo Plaza hasta Carlos Julio Arosemena, y desde 1979 a 1997, desde Jaime Roldós hasta Abdalá Bucaram. La Constitución ordena autonomía e independencia de las funciones del Estado, lo cual no significa que tienen que ser enemigos, pero esto aún no se ha logrado. Hay una concentración que va más allá de una necesaria coordinación. En este sentido, ¿qué prioridad tiene para el proyecto político el mandato constitucional de fortalecer las instituciones democráticas como funciones independientes de un solo poder? A ver, usted ha mencionado, Alfredo, que por decisión soberana del pueblo se va a cumplir a partir del 24 de mayo un periodo más del compañero presidente Rafael Correa. De la misma manera, por esa decisión democrática mayoritaria de nuestro pueblo, Alianza País, nuestra organización, tiene la mayoría en la Asamblea Nacional. Creemos que hoy más que nunca es necesario apostar a un trabajo en común, porque somos parte de una misma organización política. No sabemos dónde puede estar cualquier tema oscuro si transparentamos que todos somos parte de un mismo proyecto político. Las funciones son distintas, la autonomía es distinta a compartir la ideología. Por lo tanto, lo que creemos que es determinante para este tiempo es que en lugar de pugnas absurdas, de estallidos que han sido parte del fracaso de lo que usted menciona, y a propósito los fraudes han llegado más allá. Se olvidó usted del 56 contra Huerta Rondón. Contra Raúl Clemente Huerta, sí. Claro, por supuesto, eso fue hecho en mi tierra, en Loja, en 1956, en el gobierno del doctor Velasco, en el penúltimo. Y en el tercero, creo, sí. Pero lo que le decía, no
no podemos entrar a un debate que no tiene ningún futuro en el Ecuador cuando se habla y se incentivaba incluso esa relación tormentosa entre Ejecutivo y Legislativo. Las funciones son distintas. Las razones por las cuales existe cada una de las funciones es distinta, pero la ideología es una sola. En efecto, y no solo eso, sino que hace 6 años, cuando se inició el proceso, había que destroncar el poder de la partidocracia con sus derivaciones golpistas. De hecho, había una oposición a que se cumpla con el mandato popular de la Asamblea Constituyente. Pero eso se logró. Ahora, para lograr eso, y en efecto la partidocracia ha sido aniquilado, pero para lograrlo se ha hecho uso también de armas que utilizaba la partidocracia. Es como en una guerra. Pero ¿qué ocurre? Que se ha llegado ya a un estado donde ya no se justifican con una mayoría de 2/3 en la Asamblea cierto tipo de medidas, porque no solamente son las funciones del Ejecutivo y la legislativa, sino también la judicial, la electoral, la de transparencia. Entonces, respecto a esto y en relación al encuentro que hubo con la cúpula de la Asamblea y el primer mandatario, veamos lo que respecto a las autonomías de funciones dijeron el presidente de la República y la presidenta de la Asamblea la semana pasada. Este primer encuentro que tenemos entre legislativo y ejecutivo, que definitivamente marca una ruptura en el manejo de la institucionalidad del país. En las instituciones del Estado tenemos nuestra plena autonomía e independencia, pero sobre todo somos parte del mismo proyecto político. Autonomía, porque cada cual tiene sus funciones específicas, pero jamás autonomía para marchar de espaldas cuando claramente el pueblo ecuatoriano en las urnas el 17 de febrero, sin lugar a dudas, nos ha dado el mandato de continuar con esta revolución. Así que tienen aquí militantes de la Revolución Ciudadana que actuaremos coordinadamente, fraternalmente y por supuesto patrióticamente en función de ese nuevo país. Bueno, y este es el problema. El problema es que esto realmente no se ha logrado en toda la historia de la República. Siempre las pugnas han surgido para decir vamos a lograr pluralismo. Entonces el problema radica actualmente en que lo que resuelve el buró político con la intención de coordinar, liderado por el jefe de Estado, termina de alguna forma superponiéndose a lo que manda la Constitución, lo cual es muy difícil. Y por eso es que yo creo que uno de los aspectos fundamentales de este nuevo mandato es lograr eso, o sea, el fin con el cual se han utilizado ciertos medios. Entonces, ¿no le parece que no habiendo oposición, la meta más bien debería ser alcanzar el pluralismo y la tolerancia esenciales a todo el régimen democrático? Entonces, ese es el ejercicio más difícil en el cual hay una expectativa ciudadana. A ver, nosotros, por propia decisión del Buró Político, de la Dirección Nacional, hemos convertido a Alianza País en el escenario fundamental de los encuentros, de las decisiones también, a partir de la información del observatorio del mapeo que tenemos de la realidad nacional. En el caso particular de comisiones, de presidencias de asamblea, ha sido un trabajo en común. Y yo fui portavoz de esa decisión porque esto es parte de la decisión de un grupo político, el grupo mayoritario en el Ecuador, con 100 asambleístas reconocidos ya, y que además forma parte de una tendencia. A veces creo que se minimiza o se trata de minimizar el significado trascendente de esta victoria electoral. Cuando obtuvo la izquierda democrática una mayoría en 1988, se habló precisamente de esa concentración. Aquí hablemos con claridad. Nosotros tenemos una apuesta al futuro, nosotros tenemos una decisión marcada, reflejada en ese plan y en ese proyecto de gobierno. Nos basamos en una ideología socialista, por supuesto, pero con inmensa creatividad. Y ese socialismo tiene que ser encaminado precisamente por esta gran mayoría, por la decisión, por la voluntad del pueblo ecuatoriano, a satisfacer las necesidades fundamentales de los seres humanos que habitamos en el Ecuador. No hay conflictos subterráneos. El tema de la democracia es un tema que siempre tiene que estar respaldado por las mayorías. Ese es el concepto fundamental, gobierno de las mayorías. Creo que debe ser respetado en este sentido, porque el triunfo nuestro es fruto precisamente de la decisión del pueblo ecuatoriano en su mayoría. Ahora, hay otro aspecto también que es interesante. El presidente Correa formula algunas veces anuncios muy importantes, pero que lamentablemente pasan desapercibidos,
porque daría la impresión que a cierta oposición no le conviene que rectifique, sino que más bien persevere en ciertos errores o lo que se podría considerar incluso como abuso de poder. Recordemos lo que él señaló, lo que señaló el presidente acerca de las disposiciones del Código Penal sobre sabotaje y terrorismo. Veamos. Que todo el mundo se lo acuse de sabotaje y terrorismo. Mentira. Están los artículos agrupados en una sección que se llama sabotaje y terrorismo. Pero eso es un error. ¿Cuál es el problema? Capítulo 4 del Código Penal le pusieron el título de los delitos de sabotaje y terrorismo y enumera una serie de delitos, muchos de los cuales no tienen que ver con sabotaje y terrorismo. Los médicos, enfermeras, farmacéuticos, practicantes, empleados de casa de salud, practicantes de farmacia, hotelería, será reprimido con reclusión menor de 3 a 6 años, multa de 100 a 300 sucres. Pero por eso quieren dejar impunes los delitos. Los delitos están mal clasificados en el Código Penal. Código Penal que, dicho sea de paso, ya lo mandamos el nuevo y ya está corregido este problema. A ver, el asunto es para reprimir a tirapiedras y quemallantas. El Código Penal también contempla penas de 1 a 3 meses de prisión, además de los 8 a 12 años de reclusión por sabotaje y terrorismo, como consta en los códigos penales de América Latina por órdenes del imperio para convertir la subversión comunista en los años 60, 70, etc. Entonces este es un punto que también llama mucho la atención, porque usted lo ha dicho claramente y lo sostiene Alianza País, que tienen una ideología de izquierda. Entonces, con este anuncio del presidente, ¿se puede considerar superada la etapa de criminalización de la protesta social, según la denominan los organismos internacionales de derechos humanos y la Deuda Internacional para la Reestructuración de la Justicia? O sea, este no es un cliché inventado por los enemigos del gobierno. Bueno, sí es un cliché inventado por los enemigos del gobierno, porque ahí están delegados internacionales que son enemigos de todos los procesos de izquierda de América Latina y que se fundamentan en criterios a veces sacados fuera de contexto, fuera de la realidad o con directa intencionalidad ideológica y política para afectar precisamente a los gobiernos progresistas en la izquierda de América Latina. O sea que no es nada imparcial, eso de la objetividad habría que revisar caso por caso. Pero el nombre lo pusieron fue las izquierdas contra las dictaduras militares, de eso de criminalizar la protesta social. Ahora lo que pasa es que se está usando al revés, que es otra cosa. Yo no conozco cuál sea el origen de criminalización de la protesta. Yo creo que hay otro origen. Acaba de morir Videla, la represión bárbara contra la izquierda argentina y latinoamericana, Pinochet, esos son otros ejemplos. Y él luchaba por eso, a base de sabotaje y terrorismo, que ese es el problema. El genocidio, esa es otra cosa. Nosotros hemos propuesto desde hace mucho tiempo, desde el 2007 estamos en la revisión permanente de ese código penal absolutamente anacrónico. Y la propuesta de un código integral penal precisamente es para evitar todo este tipo de distorsiones y manipulaciones. No estamos nosotros con esa tesis del sabotaje y terrorismo, y ha sido muy claro el compañero presidente y ha sido muy claro también la declaración permanente de Alianza País. Que no se nos confunda, criminalización no es un problema de cerrar carreteras, no es un problema de sabotajes. Aquí hay complots específicos que son actos colusorios contra la revolución ciudadana. Esos actos colusorios, la ciudadanía demanda determinado tipo de observaciones que finalmente puedan ser sancionadas por un nuevo código que ya no incorpore taras anacrónicas como la de juzgar por sabotaje y terrorismo a quien puede expresarse con absoluta libertad, porque además aquí lo que más existe es libertad de expresión. Se habla de ese tema y las relatorías internacionales juzgan a un gobierno profundamente democrático, que respeta a todos, a todas, en todas sus expresiones. ¿Dónde hay un preso político? ¿Dónde hay un periodista perseguido? Eso es falso. Hay que ser absolutamente claro en esta definición. Por lo tanto, no es que hay organismos internacionales ingenuos. No hay así. Desde la Konrad Adenauer hasta la Hans Seidel, todas son fundaciones que tienen un determinismo político basado en una ideología antisocialista. Bueno, pero la Fede Herbergs es una fundación socialista, o sea, todos tienen, los liberales, los socialistas, los demócratas cristianos. O sea, no es un pecado tener una ideología como la que hay en el grupo político de Alianza País. No, pecado no, jamás. Intervencionismo sí, eso es distinto. A nombre de una ONG o de una fundación, intervenir directamente y hacer informes absolutamente lejanos a la realidad es otra cosa absolutamente distinta. Yo defiendo mi ideología, soy socialista
y defenderé siempre un proyecto de izquierda para nuestro país. Una de las promesas más importantes que formuló Alianza País al inicio de este proceso y que poco a poco se ha ido desvaneciendo precisamente por la concentración de poderes es la lucha contra la corrupción, porque la corrupción a quien más golpea es a los pobres, no al Estado. El sábado pasado el presidente Correa propuso lo siguiente respecto a este tema. Veamos. Por ahí tenemos denuncias de empresarios, que hay ciertos funcionarios que otorgan contratos o están en determinadas dependencias, SRI, que piden comisiones. Por favor, señores empresarios, ciudadanas y ciudadanos, tengan la absoluta certeza que si nos denuncian el caso, nosotros haremos la investigación y sancionaremos a estos sinvergüenzas. Es la lucha de todo un pueblo y somos muy tolerantes a la corrupción. A lo sumo, si alguien me pide una coima, me voy enojado. Hay que ir a denunciar y nos ayudan. Dicen, sí, yo te voy a pagar. Preparamos pues un operativo con permiso de la fiscalía, jueces, para capturar a estos sinvergüenzas, pero se tiene que acabar la corrupción en el Ecuador y particularmente en el sector público, compañeros. Ha sido muy claro el presidente, pero ¿qué ocurre? La Constitución y la ley establecen que Contraloría, Fiscalía y Superintendencia de Bancos ejerzan ese control y que a su vez la Asamblea Nacional fiscalice a estos controladores. Pero en 6 años ese control ha sido muy débil, pese al poder que tienen estas instituciones, a las facilidades de las que disponen. Y además ahora también hay jueces que consideran que no es función de los asambleístas presentar denuncias a la Fiscalía. ¿Cree usted que con la denuncia de un simple ciudadano se va a combatir la corrupción que el propio presidente reconoce, o más bien esas son las cosas que se necesita reforzar institucionalmente dentro del proceso que está viviendo en el país? A ver, el presidente no es que ha reconocido que esto es generalizado, que hay indicios, que hay noticias, que hay rumores. Eso es distinto, no es que está generalizada. Creo yo que además esto no es un invento, como usted lo conoce muy bien, en nuestro gobierno, en nuestro tiempo de acción política. Yo desde que tengo uso de razón política recuerdo la revista La Calle de Alejandro Carrillo y Pedro Jorge Vera, que denunciaba a los pinchinitos, que denunciaba a ciudadanos que hacían de esta prerrogativa entre el Estado y los ciudadanos su modus vivendi. No somos nosotros creadores de esto, por el contrario, hay que pensar en lo siguiente: las denuncias las hemos presentado cuando conocemos nosotros mismos. En el caso del Ministerio del Deporte, yo estuve 2 meses encargado de ese ministerio y lo primero que hicimos es salvaguardar toda la información para evitar precisamente que se fugue y se pierda esa información. En el caso de USAC fue el gobierno el que inició la investigación, aunque se haya esto hecho público antes incluso de que nosotros lo hayamos difundido. En estos casos, nosotros estamos como Movimiento Alianza País, como gobierno, atrás de todos quienes incluso traicionan la revolución con la mayor traición, que es la falta de la ética, pero evidentemente requerimos, en el mejor sentido, la complicidad de la ciudadanía, complicidad positiva para decirnos en dónde están apareciendo ese tipo de manifestaciones, en qué ministerios, dónde se pide coima del que el que da y el que recibe, ¿no es cierto? Ahí hay una colusión de intereses. Todo esto tiene que ser con el apoyo de la ciudadanía, de lo contrario, esa lucha es muy compleja. Claro, pero ahí hay un problema, porque fíjese, cuando si se le dice a una persona que denuncie, lo que ocurre es que el que conoce eso es justamente la persona que a lo mejor está ofreciendo plata o que sabe que otros han ofrecido plata por el mismo contrato. Entonces ahí viene la labor de los organismos de control. Por ejemplo, la Contraloría, según la Constitución actual, ya no es que se revisan las declaraciones de bienes que hacen los funcionarios al final del periodo, sino que lo puede hacer permanentemente, o sea, verificar cuántas veces viajan al exterior, cuántos carros tiene, a qué casas se han cambiado. O sea, eso es así. O sea, la corrupción, la riqueza no se puede ocultar, es como la gordura, es como la tos. Entonces, eso es lo que no se nota. Entonces el presidente propone que lo haga esto. Pero por eso justamente hay funcionarios que tienen esa obligación. En el caso de USAC, el superintendente verifica que hay peculado bancario. Han pasado ya 7 meses. ¿Y qué pasa con el fiscal? Todavía no comienza el juicio. Entonces, esas son las cosas que evidentemente le quitan credibilidad a estas propuestas, que son de las más apreciadas por la ciudadanía, precisamente para acabar con lo que era la partidocracia, porque la partidocracia no lo hacía por deporte, que tenía todos los poderes, sino justamente para eso, para el enriquecimiento. Pero hay que aclarar ciertos temas que a mí me parece que desgraciadamente usaré el tema personal. Durante 11 meses estuve a cargo del Ministerio de Cultura
En esos 11 meses, el presupuesto de ese ministerio fue 21 millones de dólares. Tengo el acta de Contraloría, lo hemos publicado en la página web de Alianza País, en donde se dice claramente no hay una sola imputación a toda la actividad como ministro, siendo obviamente el responsable de esos 21 millones de dólares. Cuando actuamos con esa ética, con esa honestidad y con esa transparencia, yo le decía al compañero presidente, mira, acaba de salir este dictamen, yo me siento orgulloso de esto, y me dijo, es lo menos que podría sentirte, porque eso es lo que todos tenemos que hacer, y es verdad, pero creo que también esas noticias deben ser incorporadas racionalmente a la actividad política cotidiana, de decir, hay gente profundamente honesta, que no juega con el dinero del pueblo, que no usa el dinero del pueblo ecuatoriano, sino exclusivamente para el beneficio de ese pueblo. Claro, pero está refiriendo a un caso de 21 millones de dólares cuando tenemos un presupuesto de 26 mil millones. Y entonces, no, estoy hablando de lo personal. No estamos generalizando, ¿no? El problema estaba hablando solamente de lo personal, no del porcentaje. Bueno. Ok, bueno, en todo caso, todas esas son expectativas que tenemos del nuevo periodo de gobierno y vamos a ver cómo se van desarrollando las cosas. Los hechos son los que hablan. A ver. Quisiera simplemente hacer una invitación formal al pueblo de Quito, al pueblo del Ecuador. El 24 de mayo a las 18 horas en el Parque Bicentenario tendremos, es decir, en la cabeza sur del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, tendremos un acto que creemos que democráticamente, social y políticamente es inmenso en su trascendencia, la posesión del compañero presidente y del vicepresidente ante su pueblo, 18 horas, perdón la cuña, pero vale la oportunidad, vale la pena la oportunidad, 18 horas del día 24 de mayo, para además festejar la patria y la independencia. Pablo Mora, secretario ejecutivo de Alianza País, gracias por su participación en Contacto Directo.